sentí vergüenza y me escondí. Eso es lo que le pasó. Sabía que había cometido una acción humillante y deshonrosa. Se escondió, sintió vergüenza. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Dice, sentí vergüenza porque vi que estaba, ¿cómo? Desnudo. Le dio vergüenza delante de Dios porque estaba desnudo. Y dice la Biblia que Dios le vistió con pieles. ¿De dónde Dios sacó esas pieles? Lo que hizo Dios es sacrificar un animal. Le arrancó Dios la piel y llena en sangre vistió a Adán. Exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros llenos de pecado, con acciones humillantes y vergonzosas, que nadie sabe, que no podemos decir, Él ha venido, ha muerto por nosotros y nos ha vestido de su Hijo. No hay nadie que te pueda acusar porque ahora estás vestido de la justicia de Dios. De tal manera que Dios es capaz de sanar tu vergüenza. Sanó la vergüenza de Pedro, restaurándole después de su negación. Perdonó a la adúltera, borrando su vergüenza del pasado. Sanó la vergüenza de la samaritana, la soledad del leproso, la vergüenza de la mujer con flujo de sangre, la vergüenza de los 5.000 que no tenían que comer, el halago de la viuda que dio una ofrenda pequeña delante de los ricos y grandes, diciendo, esta dio más que ninguno. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es capaz de sanar tu vergüenza. Os pregunto, ¿por qué Jesús le fue necesario pasar por Samaria? Le fue necesario pasar por Samaria porque allí había una joven, una mujer, que iba por la tarde. Iba por la tarde a sacar agua. ¿Y por qué iba por la tarde? Si la jovencita siempre va por la mañana. Iba por la tarde, porque como había tenido 5 maridos, le daba vergüenza ir con jóvenes que todavía eran vírgenes. Gloria a Dios. Pero Jesús dijo, allí hay una mujer que tiene vergüenza de su pecado, me es necesario pasar por Samaria. Porque mientras ninguna joven ni hombre se acerca a esa mujer, yo me acercaría a ella. Se acercó Jesús a aquella mujer y cuando se acercó, se sentó cansado junto al camino y mirándola le dijo, mujer, dame de beber. ¿Qué cosas? Venía a sanar su vergüenza y se presenta como un necesitado. Entonces ella le mira y le dice, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana me pides a mí de beber? Si tú sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien. Claro, había habido una disputa en el pasado, cuando los hijos de Israel fueron cautivados, se quedaron algunos hijos de Israel en Jerusalén, se mezclaron con otras personas que habían allí y de allí salieron los samaritanos, que no eran judíos de pura cepa. Los judíos de pura cepa decían, vosotros no sois judíos de verdad, estáis mezclados. Entonces ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Jacob también, vamos a adorar en el monte Gerizim y vosotros en el monte de Jerusalén. Vosotros tenéis el templo de Salomón y nosotros tenemos otro templo, que ese es el templo que Dios nos ha mandado. Era todo falso, era todo mentira. Querían aparentar pero no tenían nada. ¿Y qué hizo esta mujer? Se fue al pasado de la contrariedad entre samaritanos y judíos. Y resulta que su problema no era la contrariedad entre judíos y samaritanos. Su problema era con sus propios samaritanos, que ninguna le recibía. Ese era su problema. No era el pasado de su pueblo, era su propio pasado lo que le estaba atormentando. Por eso iba sola al pozo. Pero aquel judío, Jesús de Nazaret, se acercó, se presentó como un necesitado. Dame de beber. Y ella le dice, no, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Entonces Jesús le mira y le dice, mira, tu problema no es el pasado de tu cultura, tu problema no es el pasado entre judíos y samaritanos, tu problema es tu propio pasado. Por eso Jesús le confronta y le dice, llama a tu marido. Aquella mujer le dice, no tengo marido. Jesús le mira y le dice, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Le saca Jesús su pasado. ¿Para qué saca Jesús su pasado? ¿Para curar? ¿Para acusarla? No, saca su pasado para curarla. Por eso cuando se le queda mirando ella y le dice, ¿y cómo sabes tú toda mi vida? Que lo sepan los samaritanos está bien, pero tú que eres judío y que nunca has pasado por aquí, ¿cómo sabes tú que yo he tenido 5 maridos y el que ahora tengo no lo es? Me parece que tú eres profeta. Te
das cuenta? Se da cuenta que está delante de un hombre de Dios. Y ahora le dice Jesús, le dice ella, los judíos dicen que el Mesías tiene que venir. Y tú me estás pidiendo agua a mí, ¿verdad? Sí. Y ahora Jesús le mira y le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva, agua que brota para vida eterna. Si supieras el don de Dios, en otras palabras, mujer, estás delante de alguien que no viene a acusarte por tu pasado, viene a perdonar tus pecados y sanar tu vergüenza. Estoy aquí para que el agua de la vida brote dentro de ti, porque tu pasado te está amargando. No sé si tu pasado te ha amargado y el pecado que has cometido te está acusando día y noche, algo que no te deja dormir, no puedes vivir, te está acusando el enemigo. Pero en esta noche, como hombre de Dios, vengo a decirte, hay uno que tiene agua de vida, capaz de perdonar tu pecado, sanar tu vergüenza, que nadie te acuse, mientras el Hijo de Dios te está dando su agua. En aquel momento, cuando aquella mujer se ve descubierta y a sí mismo perdonada, le dice ella, han dicho que tiene que venir el Mesías. Jesús le mira y le dice, el que habla contigo, él es. Le ha ocultado a los fariseos que es el Mesías y se lo ha revelado a la campeona de los divorcios. Sí, hermanos, no ha venido a condenar, ha venido a salvar y a perdonar. Ha venido a restaurar a los que han caído y salido y sanar su vergüenza. Él ha venido a levantar a aquel que cree que no tiene perdón, porque la religión te ha dicho, no puedes ser perdonado. Sí puedes ser perdonado. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Puede convertir a Saulo en Pablo, puede convertir a Simón en Pedro, puede convertir al ladrón de la cruz en el primer salvado del pacto de la gracia. Le puede prometer un paraíso al ladrón de joyas cuando éste se ha arrepentido y hoy es y la mujer, dejando el cántaro. Claro, me has salvado la vida. ¿Cómo no te voy a dejar un poco de agua? Dejando el cántaro, dice, se fue corriendo y entró en Samaria. Y les dijo a los samaritanos, venid, ved, hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy.
sabemos quién es, la campeona de los divorcios. Pero con qué serenidad lo dijo, que ellos dijeron, no, el que se lo ha dicho es diferente, porque ella ya no se avergüenza de lo que es. El que ha hablado con él le ha quitado la vergüenza. Nosotros la avergonzábamos con la mirada, pero ahora ella dice, venid, hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y dice la Biblia que fueron y hablaron con Cristo, y Cristo se fue a Samaria. ¿Sabes cuántos días se quedó con ellos? 2 días. ¿Quién le iba a decir a los samaritanos que la campeona de los divorcios, que tenía que ir sola a beber agua, iba a ser el vehículo de Dios para que todo Samaria tuviese el privilegio de tener al Mesías 2 días en su aldea? No menosprecies al pecador que está a tu lado, porque Dios puede perdonarlo, levantarlo y se puede convertir en tu pastor el día de mañana. ¿Puedo seguir un poquito más? Seguir un poquito más. No te vengas abajo, y tú te cuellas conmigo, ¿sabes qué? Está bien, Jesús. Dice la Biblia, y había allí 6 tinajas de piedra, no de barro, sino de piedra. El barro es moldeable, la piedra no. Quiere decir que aquellas piedras no se dejaban moldear. ¿Y sabes que hay gente así, que son piedras no moldeables, que no se dejan moldear por Dios? Pero es que además dice el texto que cabían 2 o 3 cántaros. Es decir, era un agua limitada. Y así hay gente limitada en su vida cristiana porque no se deja moldear por Dios. Pero es que además dice la Biblia que el agua era conforme al rito de la purificación de los judíos. No era un mandamiento de vida, era una costumbre humana. Y así hay gente, piedra no moldeable, que está llena de ritualismo, que no se deja moldear por Dios. Pues a esas mismas piedras Jesús dijo, llenadlas. Y en esas piedras de religión, Jesús cambió el agua del ritualismo en vino de fiesta. ¿Sabes? Hay gente que no puede disfrutar de la fiesta de Dios porque son más duros que las piedras. ¿Sabes? El Señor le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Y cuando fue, dice la Biblia que el alfarero trabajaba sobre la vasija en la rueda, se le echó a perder en su mano. Pero dice la Biblia que hizo una nueva conforme a su modelo. Conforme a su modelo. No le dijo ves a la cantería, sino a la alfarería. Porque Dios a las piedras las rompe y a las vasijas las trata. Por eso hay gente que tiene que ser rota por Dios, porque no te estás dejando tratar por Él. Y por eso Dios, como te ama, te tiene que romper. Por eso le dijo el Señor a Jeremías, no es mi palabra como un martillo que golpea la piedra. Hay gente que son piedras no moldeables, llenas del ritualismo de la religión, limitados, 1 cántaro, 2 cántaros, no saben vivir más en Dios y no se dejan moldear por Él. Por eso el Señor las tiene que romper. Hay otros que son vasos de barro, que se ponen en las manos del Señor y el Señor los moldea de acuerdo a su propósito. No es mejor que Dios te moldea que Dios te rompa, porque el propósito de Dios no es romperte, es moldearte. Pero hay gente, hermanos, que lo único que hace es, Señor, golpéame porque no me dejo tratar. Pero te digo, déjate tratar por el carpintero de Galilea, porque realmente Él no te quiere romper, Él te quiere moldear. Pero Él quiere que nos rindamos a Él. No ha perdonado en nuestros pecados, no nos ha dado vida en su nombre, no ha quitado Él nuestras vergüenzas, no nos ha levantado de la caída, no ha perdonado nuestra vida, no está preparando una morada,
No hemos confiado en Él para la salvación. Pues si Él ha hecho todo esto con nosotros, ¿por qué le vamos a negar el trato de Él con nosotros? ¿Le vamos a negar que Él con su mano nos trate? ¿Le vamos a negar que Él trate con nuestro corazón y con nuestra alma? ¿Le vamos a negar el Espíritu de Dios que conforme nuestra imagen a la imagen del Hijo de Dios? ¿Tendremos que permitir que Dios nos rompa, que Dios nos trate? Oh, Dios te está hablando hoy en esta noche y te está diciendo: hijo, si me tengo que romper, te voy a romper para poner la imagen del Hijo de Dios en ti. Pero realmente mi primera opción no es romperte, es tratarte. No quiero que seas piedra no moldeable, quiero que seas vasija en mi mano para que yo pueda tratar con tu vida. Te pregunto, ¿qué es lo que Dios tiene que tratar contigo? Yo conozco realmente las áreas en las que Dios tiene que tratar conmigo. A veces ignoramos quién somos porque no meditamos en nosotros mismos. Nos amamos de una manera desmesurada y grande, pero no te tratas literalmente ni piensas qué es lo que eres y qué es lo que te gusta. Si yo ahora preguntara qué es la comida que te gusta, algunos me supiesen responder porque van por el limbo. Lo que venga a la mesa es lo que como. Pero si tú te paras dirías: ah, sí, me gusta más las aceitunas que las anchoas. Me gusta más el verano que el invierno. Me gusta más la primavera que el otoño. Y vas a definir tu vida si te examinaras a ti mismo. Hay ciertas áreas de tu vida que tienes que pararte y preguntar. Examínate a ti mismo. Párate y piensa un poco sobre tu vida espiritual. ¿Crees que estamos siendo moldeables delante de Dios o estamos siendo piedras que no nos dejamos moldear por la mano del Todopoderoso? Pero en esta noche, hoy, bajo la unción del Espíritu Santo, hoy te digo: déjate moldear por Dios. Sé una vasija de barro en sus manos, que Él pueda moldearte de acuerdo a su propósito. No seas piedra dura, religiosa, llena de ritualismo, que no se deja tratar por Él, que no puede confiar en su mano, que no puede confiar en Él cuando no ve su mano. Pero como decía Spurgeon en uno de sus mensajes, cuando no puedas ver la mano de Dios en tu problema, cierra tus ojos y confía en su corazón. Él es tu Padre, Él es tu amigo, Él te está tratando de acuerdo a su propósito. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que el agua se servía de acuerdo a la costumbre. O sea, no era un mandamiento de Dios, era una costumbre humana. Pregunto, ¿crees que no tenemos costumbres raras? ¿Tú sabes que hay costumbres que no son de Dios? Amén. Y que tenemos que abandonarlas. Todavía existen, En el siglo XXI tenemos abogadas, políticos, policías, arquitectos. Algunos no sabemos que están como yo, pero hay algunos que tienen una cultura tremenda. Todavía tenemos costumbres que no son de Dios en el siglo XXI y conociendo la palabra. Mira lo que te voy a decir. Hay costumbres que son humanas, otras culturales y otras diabólicas. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es la manera habitual de actuar de una persona o un colectivo establecido por un largo uso o adquirido por la repetición de actos de la misma especie. Te pregunto, si yo cogiese aquí un joven de 15 años y le digo: hijo, ¿tú has ido a alguna boda? Sí. ¿Tú has visto que levantamos a la novia? Sí. ¿Por qué la levantamos? No, y te dirán: no lo sé. ¿Para qué tú vas a levantar a la novia cuando sea grande? Sí. No saben por qué lo hacemos. Pero como se repite en nuestra cultura, se hace sin saber. Es más, algunos de los que lo hacen no saben ni por qué. Porque como se ha repetido en nuestra historia, no sabemos ni por qué levantamos a la novia. Hoy te lo voy a decir. A la novia se levanta, hoy la levantan los jóvenes. Antiguamente la levantaban los ancianos. ¿Y por qué la levantaban los ancianos? Porque nuestro pueblo consideraba que nuestros ancianos son la sabiduría. Pero la Virgen es la honradeza.
entonces ellos levantaban la honra por encima de la sabiduría, porque consideraban que es más importante ser honrado que ser sabio. Pero muchos no lo sabían. Pero levantamos a la voz, a la novia, porque son actos que repetimos culturalmente, como costumbre. ¿Es malo esta costumbre? No, esta precisamente no. Pero hay otras que repetimos en la familia y son plataformas de espíritus inmundos, porque no son de Dios. ¿Qué es una costumbre diabólica? Porque escucha, ¿tú sabes que tus hijos viven de tus costumbres? ¿Verdad? ¿Has visto el niño que sale valiente? Porque el padre es valiente, el abuelo es valiente, el tatarabuelo es valiente, tienen historias de valentía. Dicen que su bisabuelo se peleaba con los fantasmas en un parque de noche. Y el niño nada más nacer con el pecho hinchado así, buscando el fantasma de su bisabuelo. No creo en las maldiciones generacionales, pero sí creo en la mala enseñanza y costumbres transmitidas de generación tras generación que se convierten en plataformas de espíritus inmundos para ministrar a esas generaciones bajo esas costumbres enseñadas y transmitidas de padres a hijos de generación en generación que no son de Dios, y se tiene que levantar uno de acuerdo a la palabra de Dios y romper esa costumbre y decir: ya no vas a pasar tú a mi siguiente generación, porque yo me voy a cortar y a parar cumpliendo la palabra del Señor. Y es hora de que se levante el pueblo gitano para ser más que pueblo gitano, un pueblo cristiano que tiene herencia en el cielo y que tiene la palabra de Dios como el estándar para la vida. Mira esto que tremendo, esto que te voy a decir, y ya con esto termino. Mirad, ¿ustedes han leído el libro de Esther? En el libro de Esther había un vecino que quería matar a los judíos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amán. Amán quería aniquilar a todos los judíos. Los tenía un odio que no los podía ver. Ahora, pregunto yo, ¿y Amán, por qué odias tú a los judíos? ¿Quieren que se lo diga? Pues mira, porque Amán viene genealógicamente de Amalek. ¿Y quién es Amalek? ¿Recuerdan cuando los hijos de Israel salieron de Egipto? Pasaron por el desierto, querían pasar por una tierra y beber agua, y le dijo Moisés: ¿nos dejas pasar? Y dijo Amalek: aquí no pasáis, si pasáis os mato. Amalek odiaba a los judíos. Como Amán viene de Amalek, odia a los judíos también. Ahora, la pregunta sería: ¿y por qué Amalek odia a los judíos? ¿Por qué odia Amalek a Israel? ¿Quieres que te diga de dónde viene Amalek? Dice la Biblia, Génesis 36:12: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella dio a luz a Amalek. Entonces ahora sé que Amalek viene de Saúl. Pero, ¿y por qué tanto odio? Bueno, mira lo que dice la Biblia. Génesis 27:41: y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, no era algo que dijo de labios, lo dijo en su corazón, lo metió dentro, dijo Esaú: cuando mi padre se muera, mataré a mi hermano Jacob. Claro, ahora entiendo por qué Amalek odia a los israelitas. Porque Amán viene de Amalek. Amalek viene de Saúl. Esaú odió a su hermano, lo odió de su corazón, lo metió dentro de él. Y eso fue transmitido de generación tras generación, de tal manera que de Esaú se pasó a Amalek, de Amalek se pasó a Amán. Pero no solo esto te vas a pasmar lo que voy a decir, asómbrate. Los hijos de Esaú se esparcieron por toda la tierra
y llegaron a poblar Europa, convirtiéndose en los padres de la nación romana y los padres de los pueblos germánicos, destacando entre ellos la nación de Alemania, donde se levantaría la persecución más grande contra los judíos, matando a más de 6 millones de judíos, llamada la persecución nazi. ¿Por qué los hijos mataron? ¿Por qué los nazis mataron a los judíos? Porque venían de Amán, y Amán venía de Amalek, y Amalek venía de Saúl, y el padre de esa nación odió al padre de la nación de los judíos, y esa costumbre de odio fue transmitida de generación tras generación, y no creo que el Espíritu de Dios esté ahí, ¿verdad? Lo que yo creo es que espíritus inmundos trabajaron en esa costumbre de odio transmitida de generación tras generación, y eso fue transmitido de tal manera que mira lo que desencadenó. Por eso dice la Biblia en Éxodo capítulo 17 y verso 16, dice el Señor: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Aquí te lo digo, hay ideas y costumbres enseñadas a nuestros hijos, repetición de actos que son plataformas para espíritus inmundos, para que puedan trabajar con una familia, un apellido o una nación. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos como costumbres? Porque detrás de algunas costumbres se pueden esconder espíritus para ministrar nuestra generación. Y como gitanos nosotros hemos sufrido cosas así debido a alguna de nuestras costumbres de ruinas y venganzas. Estas vasijas eran de piedra, no eran moldeables, se movían de acuerdo a la costumbre, no de acuerdo a la palabra, y de acuerdo a la costumbre no podían progresar. La costumbre no ayudó a nada a la fiesta, pero ahí estaba el Señor para convertir el agua del ritualismo en un vino para que la fiesta pudiese seguir. Hoy te digo aquí en el poder del Espíritu Santo: ¿qué costumbre has heredado de tus padres, de tus abuelos y de tu casa que te está haciendo contrario a los principios de la palabra de Dios? Hoy levántate como hombre y mujer de Dios y di: esta costumbre no pasará a la siguiente generación, porque no me muevo por la costumbre del ritualismo, sino por la verdad de la palabra del Señor. ¿Sabes? Nosotros somos el pueblo del libro, no de la costumbre. Somos el pueblo del libro, no de la costumbre. Bueno, yo termino con esto que es tarde. Dios nos ha hablado, algunas cosas positivas y otras negativas. ¿Y qué es lo que vas a recibir? ¿Qué es lo que vas a recibir? Bueno, termino con esto. Si Dios le da a usted la oportunidad de ser alguien en esta boda, ¿quién sería? Es decir, si Dios acercara y te dijera: ¿quién te gustaría ser de esta boda aparte de Jesús? Pues algunos dirían: yo el novio. Otros dirían: yo la novia. Sobre todo esas mozas de 40 o 50 años dirían: yo la novia. Algunos dirían: pues yo el padre del novio. Y otros: pues yo el padre de la novia. Otros dirían: yo pues un invitado más. ¿Sabes quién me gustaría ser a mí? El maestro Sala. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús convirtió el agua en vino, dijeron: llamar al maestro Sala, dijo Jesús. El maestro Sala probó, dijo: ¡wow! ¿Qué es esto? Llamar a los novios. Vienen los novios y dicen: has hecho muy mal. Dicen los novios: ¿y por qué? Y el maestro Sala dice: porque todo hombre inteligente saca el buen vino a lo primero. ¿Y por qué? Dice: es muy fácil. Porque como todavía no están ebrios, saben probar un buen vino. Y cuando ya están ebrios, pues sacan el inferior. Porque embriagados con el bueno ya no saben hacer la diferencia. Tú has sacado el inferior a lo primero.
Y ahora sacas el mejor a lo último. Los que están embriagados con el primero ya no van a saber la diferencia entre lo bueno y lo mejor. ¿Y por qué tú sí lo sabes? Y diría el maestro Sala, porque yo con el primero no me embriagué, solamente lo probé. El que es piedra y no vasija no puede recibir lo nuevo de Dios en su vida porque no es moldeable y no sabe diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Pero cuando uno es vasija en su mano, que se deja moldear por el Espíritu de Dios, le dice, aquí estoy, Señor, haz algo nuevo en mi vida, como tú sabes trabajar, porque quiero el vino que tú tienes preparado para mí. No quiero el agua de la religión, quiero el vino de la comunión con Cristo. Y termino con esto. Sabes que en esta boda nadie tiene nombre, porque cuando uno es moldeable no quiere buscar nombre, quiere exaltar el nombre. No vive para él, vive para el Señor. No vive en competencias, vive en gratitud. Por eso en esta boda se habla de los padres de los novios, pero no el nombre de los novios. Se habla de la novia y del novio, pero no el nombre del novio y de la novia. Se habla del maestresala, pero no se habla del nombre del maestresala. Se habla de los sirvientes, pero no del nombre de los sirvientes. Se habla de la madre, pero no se habla del nombre de la madre. Se habla de los discípulos, pero no se habla del nombre de los discípulos. En esta boda